Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware de un computador Lenovo IdeaPad 330S-14IKB. El modelo, por aquí lo tengo, es el 81F4, pero yo creo que también sirve para el otro modelo 81JM. Y las características de este computador en hardware: por ejemplo, tenemos el procesador Intel Core i3 de la séptima generación, tenemos una memoria RAM DDR4-2400 integrada en la board y tenemos un slot disponible para instalar una memoria RAM. Entonces ese slot, esa ranura la vamos a utilizar. Este equipo, por lo general, en los tiempos cuando se lo consiguió, pues venía con disco duro, y ya sabemos que para Windows 10 y Windows 11 de este tiempo ya no recibe bien la instalación el disco duro, se pone extremadamente lento y por tanto necesita una unidad de estado sólido. Y como este equipo tiene puerto M.2, vamos a utilizar ese puerto. Y donde va el disco duro, ya saben, también vamos a reemplazarlo por una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Entonces ya saben que vamos a desarmarlo correctamente, vamos a instalar todo lo que les comento, pues ya vamos a mirar las partes que vamos a utilizar, los componentes. Después vamos a cerrar el equipo también correctamente y después vamos a iniciar Windows para que verifiquemos todo lo que se instaló y así poderles dar razón de todo lo que se puede hacer con este equipo. A lo último les voy a dar unas conclusiones y de pronto unas respuestas a posibles preguntas. Entonces, bueno, hasta aquí todo lo que tenía que decirles, qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos con este video. Aquí tenemos el computador encendido. Bueno, ya saben que siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo. En esta ocasión tenemos Windows 11. Usualmente el menú está por acá abajo, bueno, yo lo tengo por acá. De todas maneras, a ese menú inicio vamos y le damos clic derecho. Subimos por aquí donde dice apagar o cerrar sesión, subimos y aquí en la parte de apagar, antes de darle a apagar, ya saben, vamos aquí al teclado, presionamos Shift y después ya le damos un clic en apagar. Entonces eso va a ser un apagado completo del sistema operativo. Esperamos un momento, listo, ahí ya se apagó. Ahora sí ya vamos a darle vuelta al equipo para colocarlo en posición del desarmado y mirar los componentes que vamos a utilizar. Ya tenemos el equipo en posición para el desarmado y primero que todo les voy a indicar qué es lo que vamos a utilizar en este equipo. Como ya les había comentado, tiene una memoria RAM integrada y tiene un slot adicional para instalar una memoria RAM. Entonces por aquí tengo esta memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB para acompañar la que ya tiene integrada en la board. Por aquí tenemos esta unidad de estado sólido de 4 TB de 2.5 pulgadas para reemplazar el disco duro que ya tiene. Y por acá tenemos una unidad de estado sólido NVMe de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo para instalarla en el puerto M.2. Y también por acá tenemos esta unidad de estado sólido tipo SATA con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 560 MB por segundo y velocidad máxima de escritura secuencial de 530 MB por segundo. Esta vamos a mirar si es compatible con el equipo, o sea, primero vamos a instalar esta, vamos a explicar todo y después yo voy a ensayar esta a ver si el equipo es compatible, simplemente para darles razón si pueden comprar una de estas o obligatoriamente tendríamos que comprar una de estas. Ya saben que estos componentes les dejo los enlaces de compra en Amazon para que ustedes los utilicen. Ya saben que estos componentes son los que me han funcionado correctamente a mí y pues ya saben que si compran desde ahí están aportando mucho a este canal para yo seguirles mostrando este tipo de contenido. Bueno, entonces vamos a quitar todo lo que tenemos por aquí. Por aquí les voy a indicar las herramientas que vamos a utilizar para sacar los tornillos y por aquí tengo un destornillador recargable con unas puntas que en el caso este tenemos los tornillos para sacarlos con estas puntas de estrella. Las medidas de ellas son 3.0 y 2.5. Ahora las vamos a colocar en este destornillador recargable que pues con este lo hacemos más fácil
Si quieren mirar el video que hice sobre este destornillador, por aquí les dejo la tarjeta para que se dirijan allá y lo miren. También vamos a utilizar la herramienta plástica que ya la han visto en el canal. Nos sirve para desarmar el equipo sin hacerle daño a la pasta, lógicamente. Y es obligatorio decirles lo siguiente para no cometer errores. Primero que todo es que les voy a indicar este procedimiento, pero si alguien lo quiere hacer, ya corre bajo su propia responsabilidad. Si cree que es capaz de hacerlo, pues lo puede hacer, y si no tiene las herramientas, mejor que no continúe y busque a alguien que sí le haga este tipo de trabajos. Lo otro es que si lo van a hacer, pues utilicen algo debajo para que no se raye la tapa de encima. Ya puede ser una franela, una toalla, lo que ustedes vean convenientes, porque vamos a ir moviendo el equipo y pues se puede rayar en la parte de encima. Lo otro que hay que tener en cuenta es utilizar la pulsera antiestática para, en el momento que estemos manipulando por dentro, no vamos a dañar algún componente, no lo vamos a quemar. Y por último, que es opcional pero a la vez importante, es tener actualizada la versión de BIOS a la más reciente, para que de pronto no vamos a tener cualquier problema de incompatibilidad con los componentes que vamos a utilizar. Esas eran las recomendaciones. Y bueno, ahora para el desarmado, primero que todo les comento que los tornillos que tenemos todos tienen el mismo tamaño, por tanto no habría ningún problema en el momento de instalarlos otra vez. En esta ocasión vamos a coger la punta de 2.5, que esa es la que nos va a servir en este caso. Entonces ya saben que en los procesos repetitivos coloco este icono que está por ahí, y eso indica que estoy acelerando el video, pues para que no nos vayamos a demorar mucho con los procesos. Entonces bueno, voy a retirar todos los tornillos que están a la vista, que son estos dos de aquí, estos dos de acá, el de aquí, los dos de acá y los dos de acá. Entonces bueno, vamos con ese proceso. Listo, entonces bueno, ya quitamos sus tornillos. Ahora vamos ya con la herramienta plástica, bueno, que la tengo por acá. Y este equipo, por lo visto, que tiene la tapa por encimita acá, eso indica que es muy fácil de desarmar. Entonces para desarmar este equipo tenemos que, bueno, darle la vuelta y empezar a desarmar por esta parte de aquí, que es más fácil. Entonces metemos por aquí, miren, la pieza plástica, y seguimos corriendo por acá, bueno, hasta por aquí. Entonces seguimos por el lado de acá, seguimos metiendo la herramienta plástica, seguimos por acá. Esto empieza a abrir muy fácil. Por acá, esto ya abrió prácticamente todo. Listo, seguimos girando, y lo último que falta es esta parte de acá. Entonces, a ver, solamente falta, como quien dice, esto aquí. Listo. Entonces bueno, ya abrió, miren, toda la tapa, para que se den cuenta que es fácil desarmar pues con este tipo de herramientas y este tipo de equipos. Entonces retiramos la tapa de encima y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo, y vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a intervenir. Entonces por aquí tenemos el disco duro en el espacio de 2.5 pulgadas, el cual lo vamos a cambiar por la unidad de estado sólido de 4 terabytes. Aquí debajo tenemos la ranura de memoria RAM, y por aquí en esta parte tenemos el espacio para la unidad de estado sólido, es un puerto M.2 que está por aquí. Entonces eso indica que tenemos que retirar primero que todo esta tapa para hacer todos los cambios, porque también el disco duro depende de estos tornillos que están agarrando esta lata negra. Entonces para cualquier cambio de todas maneras tenemos que retirar esta de aquí. Entonces bueno, vamos con eso primero. Antes de empezar todo tenemos que desconectar la batería. Entonces para desconectar la batería simplemente subimos estos ganchitos de aquí, del lado de acá también, así, despacio nomás, y esto sale. Listo, esto ya salió. Levantamos un poquito los cables para retirar la conexión, y miren, ahí ya queda totalmente desconectada. Ahora vamos a retirar toda esta lata como les había comentado. Entonces debemos quitar estos tres tornillos, este y este, que son pequeños, y el de acá que es
con el destornillador de medida 3. Me imagino que son milímetros esa medida. Entonces bueno, vamos a quitar estos 3 tornillos y después retiramos este con la otra punta. Listo, ya quitamos los tornillos que hacen soporte a esta lata. La levantamos de aquí primero que todo, ¿sí? De acá también. Y por último de acá abajo. Entonces bueno, esto ya sale y ahora ya tenemos la oportunidad de mirar otras cosas. Bueno, entonces ahora vamos con el cambio del disco duro. Bueno, y ahora para cambiar el disco duro, entonces lógicamente ya se retiraron este tornillo de acá, este de acá, y ahora nos falta los dos de acá. Estos dos tornillos los retiramos con el destornillador con la punta más pequeña, que es la de 2.5. Listo, y ahora lo único que tenemos que hacer es empujar el disco duro, pero tenemos que darnos cuenta que estos cables de acá, que son los de los altavoces, estén bien adentro, porque si no pueden dañar aquí. Entonces estos están un poquito salidos, yo creo que ahí. Y ahora sí, ya veamos si lo puedo empujar así. Sí, ahí está bien. Levantamos un poquito y miren que esto ya sale fácilmente. Bueno, y entonces ahora ya para retirar este disco duro de este chasis, de este Caddy, tenemos que retirar este tornillo de aquí, el de acá, el de acá y el de acá. Y lo hacemos con la punta de medida 3.0. Listo, ahora sí ya levantamos el disco duro de esta manera, así con estas conexiones hacia arriba, y colocamos el otro de la misma manera con las conexiones hacia arriba. Colocar así, buscamos que los orificios queden bien aquí en esta parte. Listo, y ahora nuevamente pues ajustamos los tornillos que quedaron correspondientes. Entonces ahora ya lo colocamos aquí, hacemos su respectiva conexión. Esto queda un poquito levantado, pero no hay problema. Vamos a colocar los tornillos aquí y acá. Y listo, ya pudimos instalar la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Ahora ya estamos en el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido. Por aquí está el puerto y nos damos cuenta que primero que todo la rosca está por acá, entonces eso indica que recibe unidades de estado sólido con factor de forma 2280, no recibe más largas y más cortas tampoco. Las más cortas, a menos de que se les coloque una extensión, pues sí podría entrar aquí, pero entonces más que todo está diseñado para las con factor de forma 2280. Entonces bueno, vamos con la instalación. Conectamos la unidad de estado sólido y miramos que entra más o menos a unos 35 grados aproximadamente, y le colocamos su tornillo para sostenerla. En este caso no viene incluido este tornillo, y ya queda instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora vamos con la conexión de la memoria RAM. Simplemente la colocamos aquí. También esto entra como a unos 35 o 30 grados y la bajamos hasta escuchar sus clics. Listo, ahí ya queda instalada. Ahora vamos a proceder a instalar esta lata, pero antes les voy a comentar algo para instalarla bien y no vamos a cometer ningún error. Entonces no sé si alcancen a mirar, esta lata tiene unas flechitas que están por aquí. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, otra y otra. Miren que esta de aquí indica una medida que es la del tornillo, esa de acá también indica una medida de tornillo, esta de acá y esta de acá. Por tanto, van tornillos aquí en esta parte y acá y acá. Y hay otras flechitas que están pequeñitas por acá arriba, por acá, por aquí también, por aquí también. Y eso indica que aquí van unos seguritos de presión, que ya los vamos a mirar, que están por aquí, por acá. Ahorita los vamos a mirar más de cerca. Entonces la idea es primero colocar esos seguros y después ya atornillar. Entonces bueno, vamos a acercarnos un poquito acá a la board para primero que todo conectar o ensamblar estos dos seguros de aquí, y los demás ya ensamblan más fácilmente. Entonces, como les comentaba, por aquí está uno de los seguros
por acá está el otro. Entonces lo que debemos hacer es ubicar las flechitas que les había dicho en esa parte aquí, o sea que ensamble aquí y ensamble acá. Presionamos ahí y lo demás simplemente ya lo vamos a presionar. Entonces, ya habiendo asegurado estos dos de aquí, tenemos que ir a buscar las otras flechitas. El otro seguro se encuentra por aquí, lo presionamos y por acá hay otro, entonces también lo presionamos y por acá hay otro. Tenemos que verificar que sí ensamble bien esta parte y listo, ahí ya queda ensamblado. Ahora sí, vamos a colocar los tornillos. Recuerden que aquí va uno más ancho y los de acá son más delgados. Y listo, ya queda todo bien instalado, bien conectado, bien selladito. Ahora vamos con la conexión de la batería. Entonces esto lo hacemos para acá, por ahí, y simplemente lo empujamos hasta que haga su conexión y ahí ya quedó bien conectado. Listo, entonces ya conectamos aquí la batería, ya tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, por aquí ya tenemos la memoria RAM debajo y por acá tenemos la unidad de estado sólido en su puerto M.2. Entonces bueno, ahora vamos a cerrar la tapa, simplemente la colocamos y empezamos a ajustar, a cerrar por todos los lados para colocar ya los tornillos. Y listo, ya queda cerrado el equipo totalmente. Y ahora sí, bueno, vamos a colocarlo en posición de encendido para iniciar ya el equipo. Listo, ya tenemos aquí el computador en posición para encenderlo. Ya le conecté su cargador. En esa unidad de estado sólido de 2 TB en el puerto M.2 ya tengo un sistema operativo instalado, un sistema operativo Windows 11. Y por haber hecho el cambio que hicimos de la memoria RAM, haber desconectado la batería, siempre hay algunos equipos que se demoran un poquito en reconocer, o sea que permanece en la pantalla negra y después ya nos da la imagen. Entonces yo les voy a colocar el tiempo ahí de reconocimiento de todo lo que se instaló para que si ustedes lo hacen pues ya sepan más o menos cuánto se va a demorar. Recuerden que los Lenovo tienen un botón que es el botón Novo que nos permite que nos aparezca un menú en el cual nosotros podemos elegir entrar a la BIOS o elegir un dispositivo de arranque y por ahí ustedes pues lógicamente van a poder instalar Windows haciendo sus configuraciones, bueno, entre otras cosas. Entonces yo voy a presionar ese botón Novo que está en este equipo por acá. Listo, entonces ahí ya también les pongo el tiempo de reconocimiento del sistema. El LED del power está encendido, o sea, ahí está trabajando, está reconociendo lo que se instaló. Esperemos un momento. Y listo, miren, ahí ya nos dio imagen. Entonces ya podemos elegir, como les comentaba. Por aquí está el menú de la BIOS y por acá el menú de dispositivos de arranque. Como les comentaba, yo ya tengo un sistema operativo instalado, entonces voy a darle que me inicie por ese dispositivo, que ahí lo tengo. Entonces le doy ahí, esperamos a que inicie Windows. Listo, ya inició el sistema operativo. Ahora sí vamos a hacer captura de pantalla para mirar todo lo que instalamos y cómo está trabajando todo lo que instalamos. Bueno, ya estamos aquí haciendo captura de pantalla en Windows 11 para verificar todo lo que instalamos. Primero que todo vamos a verificar el almacenamiento de manera básica. Le damos aquí en este equipo, abrimos y por aquí tenemos primero que todo la unidad de estado sólido en el puerto M.2 de 2 TB. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 TB. Vamos a mirarla de otro punto de vista. Clic derecho por acá, administrador de discos. Por acá vamos a poder mejor ver esta información. Entonces aquí tenemos la del puerto M.2, la unidad de estado sólido de 2 TB que únicamente está con el sistema operativo. Y para datos tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 TB. Bueno, esa parte del almacenamiento sí la está reconociendo. Ahora sí vamos por la parte de la memoria RAM de manera básica,
como les comento, clic derecho Sistema, y por aquí nos indica, miren, la memoria RAM instalada, 36 GB de memoria RAM. Eso indica que sí nos reconoció la de 32 más la de 4 integrada, pero vamos a mirar cómo están trabajando esas memorias RAM. Entonces, bueno, para eso vamos a utilizar aquí el programa de AIDA64, que es el programa que nos va a ayudar a revisar mejor ese tipo de cosas. Primero que todo vamos con el almacenamiento ya un poquito de manera más avanzada. Le damos aquí en almacenamiento, ATA, y primero que todo tenemos aquí la unidad de estado sólido de 2 terabytes. Esa es la que está, miren, la NVMe. Entonces eso indica que está en el puerto M.2. Bueno, y por acá tenemos la otra unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, SATA 3, y que es de 4 terabytes. Entonces esta parte del almacenamiento, bien, ahí nos está reconociendo todo. Ahora sí vamos aquí donde dice placa base, vamos aquí donde dice SPD y me muestra la que yo instalé, la que está en la ranura. Es una DDR4-3200 de 32 GB, cosa que sí no la está reconociendo. Y vamos aquí a la parte donde dice chipset para mirar qué tipos de memoria RAM reconoce este equipo. Entonces tenemos desde la DDR4 1333 hasta un máximo de DDR4-2400. Y como ya tenemos integrada 4 GB y en la ranura tenemos 32, eso indica que ya tenemos las dos ranuras. Por tanto, ya estamos, mire, aquí haciendo, dice modo activo, dual channel. Eso indica que sí tenemos activo el dual channel. Recuerden que siempre les comento que la importancia es de colocar dos memorias RAM. No importa si la una tiene más frecuencia o la otra es de menos. Y también que no importa que sean de distintas capacidades. De todas maneras vamos a verlas desde otro punto de vista. Vamos a por acá, equipo, vamos a mirar la otra ranura, la otra memoria, mejor dicho. Y por aquí vamos en dispositivos de memoria, aquí está un canal. Y nos damos cuenta que esta es la memoria integrada, que es de 4 GB, que es una DDR4-2400 y está trabajando a DDR4-2400, porque eso es lo máximo que soporta este equipo en esa frecuencia. Entonces vamos a la otra ranura y por acá ya me muestra que, bueno, es de 32 GB. Recuerdan que era de DDR4-3200, pues entonces ella se baja y trabaja a lo que el equipo quiere, que es la DDR4-2400. Entonces, por tanto, sí se puede trabajar normalmente ahí como está. Entonces, como se pueden dar cuenta, esa es la explicación con el programa de AIDA64. Bueno, y por último les comento que ya ensayé esta unidad de estado sólido en este equipo, que es la tipo SATA de 2 terabytes, y les comento que este equipo no fue compatible con este tipo de unidades de estado sólido. Entonces ya saben que toca de comprar la otra, la NVMe. Ahora vamos con las conclusiones y las respuestas a posibles preguntas que haya sobre todo lo que hicimos. Primero que todo vamos con el almacenamiento. En el puerto SATA, en el espacio de 2.5 pulgadas, como se pudieron dar cuenta, instalamos una unidad de estado sólido de 4 terabytes. Eso indica que en este puerto podemos instalar de igual manera disco duro o unidad de estado sólido máximo hasta de 4 terabytes. Si ustedes quieren pueden colocar 2 terabytes o pueden colocar 1 terabyte, o de pronto si consiguen o quieren poco, de 500 gigabytes. Lo que hay que tener en cuenta es que los discos duros pues son más económicos, las unidades de estado sólido son más costosas, pero son mejores las unidades de estado sólido porque ellas aguantan golpes, movimientos fuertes y de todas maneras son más rápidas. Ahora sí les explico lo del puerto M.2. De igual manera colocamos una unidad de estado sólido NVMe de 2 terabytes. Eso indica que podemos colocar desde ahí hacia abajo, podemos colocar 1 tera, 500 gigas, 256 gigabytes o 240, hay de varios tamaños. Lo que sí de una vez les comento es que mucho cuidado con comprar unidades de estado sólido tipo SATA, porque ya se dieron cuenta, lo que les dije no es compatible con este equipo. Entonces si compramos esa pues podríamos perder nuestro dinero. Tenemos que utilizar las NVMe, que de todas maneras son más rápidas que las SATA. Y por último vamos con la explicación de la memoria RAM. Yo en este caso coloqué 32 GB de memoria RAM únicamente como para mirar su límite.
Y de todas maneras con eso nos damos cuenta que podemos colocar en esa ranura ya sean las 32 GB, 16 GB, 8 GB o 4 GB. Todas esas son compatibles con este equipo. Lo que sí hay que tener en cuenta es la frecuencia o el tipo de memoria a comprar. Yo coloqué una DDR4 3200, pero esas son muy costosas y como este equipo recibe máximo hasta la DDR4-2400, lo más recomendable es que compren de ese tipo, de la 2400, que son más económicas y son totalmente compatibles con este equipo. Recuerden que en la descripción del video les voy a colocar todos los componentes que se pueden utilizar con este equipo. Y lo otro que, pues por ejemplo, me han de preguntar que cuánta memoria le podemos colocar, depende de lo que vamos a trabajar. Pues por ejemplo, en este caso tenemos un procesador Intel Core i3 de la 7ª generación y por ejemplo a este equipo yo creería que le podríamos colocar un máximo de 12 GB, o sea con 4 que está integrada más 8 serían 12, ahí sería suficiente. Si ya tenemos el Intel Core i5, pues que este equipo también puede traer ese procesador, ya podríamos de igual manera tener las 12 GB o de pronto subirnos a las 16. Y si tuviéramos el Intel Core i7, entonces ahí sí podríamos colocar yo creo que un máximo de 16 GB para que aproveche pues con todo. De igual manera tiene que ir acompañado de una buena unidad de estado sólido, porque hay unidades de estado sólido NVMe de varias velocidades también. Eso ya tendríamos que hablarlo con la persona que nos asesore en este tipo de cosas. ¿Cuál es la apropiada para nuestro equipo? Para que así nosotros podamos hacer un uso correcto de todo lo que tengamos en el equipo. Y recuerden que este video es demostrativo, es educativo únicamente, no indica que este equipo va a quedar con todo eso. Es únicamente como para que nos demos cuenta su soporte, que tanto lo podemos subir. Ya ustedes ya tienen que decidir que más o menos cómo lo personalizan, qué tanto le ponen. Entonces me gustaría que en los comentarios me colocaras qué le instalaste, cómo lo tienes el equipo y qué programas corres con la configuración que tienes, para que otras personas también puedan ver qué tipo de programas pueden correr o incluso juegos, aunque este equipo no tiene chip de video independiente, aunque sí tenía el espacio internamente, y eso indica que sí lo podría haber tenido pues en otra referencia de este mismo tipo. Entonces ya saben que si les gusta este video pues lo pueden indicar con el pulgar arriba. Si les gusta este tipo de contenidos también se pueden suscribir a este canal. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.